anuncios y las medidas del gobierno. Está el secretario administrativo del Senado bonaerense, Roberto Feletti. Bienvenido a Crónica al Mediodía. Ana Sicilia, Juan Cruz Sanz y todo el equipo lo saludan. ¿Nos escucha bien? ¿Qué tal? Buenos días a todos y todas, ¿cómo están? Bien. A ver, pasamos del fuego y de lo que está pasando en la situación de toda Argentina a las medidas anunciadas recientemente por el ministro de Economía y todo el equipo. ¿Cómo cree que van a impactar? Porque recién también estamos hablando con dos miradas completamente antagónicas. Por un lado, de que no sirven para nada, que no son ni siquiera un parche, y por el otro lado, un grupo de trabajadores de la tierra, de propietarios de tierras que dicen, no, sí, nos ayuda mucho. ¿Hay algo en el medio o es este el escenario? Bueno, primero es un acuerdo con un sector empresario importante y todo acuerdo con un sector empresario en estos momentos es en sí mismo positivo. Hay que ver los resultados y siempre los resultados van por debajo de las expectativas. Acá hay dos cuestiones que ver. Sí. Una cuestión que tiene que ver con la macroeconomía, que es el intento del gobierno acertado de defender el valor de nuestra moneda, defender el valor del peso, impedir una devaluación frente a un ataque especulativo que se está dando en el mercado cambiario alternativo, como es el dólar ilegal y como es lo que se llama en la jerga el contado con liquidación. Hay una cosa rara en el cual el gobierno tiene superávit en la balanza comercial, es decir, le vendemos al mundo más de lo que compramos, reestructuró la deuda, con lo cual alejó la incertidumbre financiera que había, los vencimientos importantes van a caer de acá a 4 años, con lo cual no hay riesgo financiero y no hay riesgo de desequilibrio comercial, y sin embargo tenemos un ataque especulativo. Bueno, el gobierno se siente y negocia con el proveedor de divisas más importante del país, que es el sector agropecuario, con un segmento que es un segmento interesante, que se ha conformado, que está tratando de construir una mesa de diálogo en una perspectiva más amplia. ¿Por qué? Porque se ve o se intuye que el precio de los productos primarios va a subir, dado que todas... A ver, Roberto, Feletti, sí. Teniendo en cuenta eso de lo que usted está diciendo de que el producto primario va a aumentar naturalmente, ¿eso también forma parte del ataque especulativo o es una cuestión de propia naturaleza de que le aumenta el dólar y acá aumenta todo? A ver, dos cuestiones. Primero, perdón que pretendo corregirlo, no es que naturalmente hay mucho vuelco de incentivo a la demanda, sobre todo en China y en otros países del Asia-Pacífico, y hace que el consumo aumente. Al aumentar el consumo, el precio de estos bienes, como el trigo, el maíz, la soja, tienden a aumentar. Hay proyecciones que van a estar ubicándola el año que viene arriba de los $400 la tonelada, y frente a eso hay sectores que especulan. Normalmente son los dueños de la tierra, los que tienen más espalda financiera, que bueno, reciben el pago del alquiler del campo en silo bolsa y lo dejan almacenado. Y hay otros sectores que no, que tienen la necesidad de vender y ven que hay un núcleo empresarial, una cúpula empresarial poderosa que está jugando en esta especulación de cambio bonos, compro bonos acá, los vendo en Nueva York, veo como amplío la brecha con el tipo de cambio oficial, entonces Feletti, se crea una expectativa de devaluación y se trata de discutir. Bueno, con ese sector que no especula, pero que trata de defender sus activos, el gobierno se ha sentado a negociar. sí. Veremos el resultado. Acá hay dos factores que han decidido la cuestión. Una es esta necesidad de que probablemente se habla de 17 millones de toneladas, es mucho. Yo creo que podemos sentirnos contentos si se liquidan 5 o 6 millones de toneladas, que en sí mismo es importante en el último trimestre. Y por el otro, que había una expectativa de poder monetizar, de poder transformar el swap que había con China en dólares constantes y sonantes. Y eso ha encontrado algunos límites que también motivó el diálogo del presidente con el presidente de China para intentar un tipo de acuerdo. El gobierno ha ensayado 2 vías de acuerdo. Una con el sector más importante que provee divisas, un tipo de diálogo en un contexto donde los productos primarios van a subir y donde sabemos que hay un stock acumulado que no se ha exportado. Bueno, tratar de crear incentivos para que eso se exporte. Y por un diálogo con uno de nuestros principales socios comerciales para poder mejorar nuestra situación financiera. Bueno, me parece que es razonable y lo hace ¿por qué? Porque ya todos sabemos, usted lo decía con precisión, el costo de devaluar. El costo de devaluar es licuar salarios, jubilaciones, suba de precios en los alimentos, precios de la energía. Por eso mismo, eso ya el valor de la moneda defiende eso. Eso ya lo sabemos. Ahora, quería preguntarle, Feletti, ¿usted cree que la gente que compra dólares es porque está especulando o porque en realidad busca
proteger sus ahorros con la moneda que por lo menos, digo, no se ve que se devalúa, ¿no? En el mercado minorista, aquel persona, aquel asalariado, aquel pequeño industrial, pequeño comerciante que trata de ver en el dólar una reserva de valor, frente a la volatilidad de los precios, como usted señala, la economía, es razonable, es lógico, y esta es una larga discusión y no es hacer cargo a esa persona. Ahora, también sabemos que el que va al mercado contado con liquidación a comprar bonos y acciones argentinas para revenderlos en Nueva York y sacar de esa forma excedente del país, si bien no afecta a las reservas, está generando una tensión. Eso no lo hace la persona que quiere comprar $200, o no lo hace inclusive aquel que le sobran $1.000 por mes o 2.000. Claro. Digo, Bueno, estamos mirá, hablando sí. de dos Feletti, a cuestiones propósito, a propósito de esto que bien mencionás, digo, porque quizás están los que ni siquiera los bonos en Nueva York, ni siquiera compran los $200 para ahorro, ni los compraron nunca, tal vez. Toda esa parte de la población que no compra dólares, ¿cómo le impacta esto? ¿Cómo le puede llegar a impactar ahora el próximo trimestre en cuanto a lo que es precios y la inflación, por supuesto? Cuanto más estabilidad cambiaria haya, mejor se estabilizan los precios y mejor le va al asalariado o al jubilado o aquel que tiene un ingreso fijo. Mucho mejor. Necesitamos estabilidad cambiaria. Digo, para responder tu pregunta, sí. Solo el 12% de los ciudadanos argentinos compran dólares. Claro. Hay un 88% que nunca ha comprado dólares o que no compra recurrentemente. Nada más ni nada menos. De ese hay un núcleo, de ese 12%, que son los grandes, que son aquellos que tienen $100.000 millones afuera, que han blanqueado, por ejemplo, y que hoy se niegan a ver un incremento de impuestos sobre esos $100.000 millones que están afuera, que se la han llevado, que están ahí, que no producen nada. Bueno, y que además presionan contra el gobierno, presionan con esto que te digo: yo voy al mercado, a la bolsa, compro acciones que cotizan en Nueva York y las vendo en Nueva York. Y recibo dólares. Obviamente va a ser un precio mucho más alto que el oficial. Y voy con eso presionando y creando una expectativa devaluatoria. ¿Qué provoca eso? Que aquel que es importador se apura a importar stock o pagar anticipadamente el stock, que ahora el gobierno lo empezó a regular. Y el que es exportador dice, bueno, como vos decías, bueno, tengo los granos, ¿qué hago? Los vendo, pero mirá lo que está pasando. El contado con liqui vale 130 y el oficial vale... No quiero ser 80, negativa, sí, entiendo, perdón, Roberto. Bueno, el gobierno con este acuerdo intenta bajar esa expectativa, intenta frenar esa expectativa y por el otro buscar un acuerdo más firme con nuestro principal socio comercial en ese esquema de productos primarios. Sí, no, Roberto le decía, no quiero ser negativa, pero me da la sensación que la lucha, entre comillas, con los especuladores es como casi una batalla perdida. Bueno, eso es un poco de pesimismo. No, está bien, es razonable porque hemos perdido muchas veces las batallas y otras veces no. Feletti. Otras veces no. Digo, nosotros hemos gobernado 12 años y realmente solo sobre el final y que tenía que ver en parte porque había una cuestión de debilidad política, de presión contra ataque especulativo contra la moneda. Nosotros recibimos el dólar en 4 pesos, aproximadamente 3,50 pesos, y nos fuimos con el dólar en 10 pesos. Ahora Macri recibió el dólar en 10 pesos y se fue con el dólar en 60 y pico. Feletti. Bueno, eso en 4 años, nosotros en 12, de 4 a 10, él en 4 se fue de 10 a 62, 63. Digo, eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué batallas se pierden? Si se van 86.000 millones de dólares de este país en 4 años y se deja el Estado endeudado, bueno, ahora arreglamos el problema del Estado endeudado, despejamos la incertidumbre financiera. Por el otro, el ministro Guzmán, que le reclamaban plan, presentó un programa económico con el presupuesto que dice que la economía va a crecer y que el superávit de la balanza comercial, el excedente comercial entre lo que compramos y vendemos, se va a mantener. Con lo cual, digo, ¿de dónde aparecen estas presiones? Sí, como decía tu colega, la reserva de valor de algunos que dicen, bueno, vamos a ver qué pasa, yo tengo acá un activo dolarizado, no lo vendo, que es lo que el gobierno trata de negociar y explicar y tratar de buscar un acuerdo para que se exporte. Pero por el otro hay acciones, insisto, los mismos que se llevaron 86.000 millones de dólares de este país, inclusive la plata del Fondo Monetario Internacional, que no se tenían que haber llevado, son los mismos que hoy
presionan con que la economía no tiene plan, hay que devaluar, hay que producir una brecha enorme, así no se puede. Son los mismos. Feletti, coincidimos en el diagnóstico, en lo que pasó antes, pero lo quiero traer un poco más a las medidas de ayer, porque es lo que nos va a marcar qué va a pasar por lo menos de acá a fin de año, que nos están quedando pocas reservas en el central y pocas balas para seguir jugando. A ver, el dólar, le pregunto, el dólar, ¿a cuánto tiene que estar para considerar que las medidas van a ser efectivas las que se tomaron ayer? ¿Y cuánto tiene que liquidar el campo, el sector agroexportador, para que el gobierno considere también que fueron efectivas las medidas que anunciaron ayer? ¿Cuánta plata tiene que entrar y a cuánto tiene que estar el dólar para usted para que sea algo positivo lo que se anunció? Mire, el dólar oficial tiene que mantenerse en los niveles que el gobierno ha fijado, en estos actuales, en los 78 pesos, el dólar mayorista, en lo que está marcando el dólar mayorista, porque es un dólar competitivo. En segundo lugar, la verdad que la expectativa de liquidación de divisas, si usted me lo pregunta, y que rápidamente produciría una descompresión de la situación de acá a fin de año, está en el orden de los 2.500, 3.000 millones de dólares. Y en tercer lugar, por eso digo, no hablamos del pasado, estaba hablando de la otra medida, es cómo se mejora o cómo se ordena esta relación con China, en la cual nosotros tenemos habilitado una línea de 18.600 millones de dólares. Eso también traería calma. El gobierno, por eso digo, yo hablé de la coyuntura antes, el gobierno actuó concretamente sobre dos proveedores de dólares. Los exportadores o los productores del campo del sector agropecuario que tienen una parte de la cosecha que no han exportado, y con nuestro principal socio comercial que ha invertido en las represas del sur, con el cual se hizo un acuerdo financiero de 18.600 millones. Si se logra una masa crítica, evidentemente esto se descomprime rápidamente. Bien. Ahora, bueno, el gobierno ha actuado en esa dirección y es correcta. Y por el otro, que no quiero dejarlo pasar, hay compensación a pequeños productores para mejorarle su rentabilidad, hay mejora a los ahorristas en pesos con la tasa de interés, y hay un incentivo a una industria que es muy multiplicadora de la economía, como la construcción, pero que tiene la virtud de no demandar divisas. ¿Sí? Otra industria que es muy importante es la automotriz, pero todos sabemos que la industria automotriz es muy consumidora de divisas. La construcción no. Sí. Entonces el gobierno ha creado un conjunto de medidas que acompañan el presupuesto que presentó Guzmán para descomprimir esta situación de acá a fin de año. Bien, Feletti, muchísimas gracias como siempre por esta comunicación. Que tenga una muy buena tarde. No, al contrario, gracias a ustedes por el contacto, un gusto. Adiós. Último momento. Kicillof